Muy buen día a todos. Qué bueno que podemos estar juntos para tener nuestro inicio de serie. Hoy retomando el camino, la primera de 6 partes que ojalá y no se pierdan todos. Déjenme dar la bienvenida porque algunos se conectan desde Pleno, Texas. Bueno, hoy estamos aquí en Pleno, Texas, así que estamos en la casa de Francis, Carlita, Gogo y bueno, con su papá que le dicen Don Chapa y su mamá que le dicen Mom. Y la verdad es que son bien hospitalarios. Gracias a Dios por que nos reciben y podemos estar transmitiendo aquí en la parte de atrás de su casa. Es pues, el jardín que, bueno, de acuerdo al clima de Texas, pues así se dan los jardines acá, así para que no estén diciendo cómo está de verde o de no sé, así es la cosa por acá. Y como es retomando el camino, queremos ver justo como nuestro video y nuestro intro y todo lo que vamos a estar pasando siempre. Imagínese lo que es ir por la carretera y ver el desafío enfrente de nosotros y el camino a uno y otro lado verde, con árboles, con esperanza. Como Dios creó todas las cosas. Verde, porque el verde, dicen la gente, es vida. Pero además, científicamente el verde no fastidia la vista. El verde es el único color que no lastima lo que vemos. Y por eso está forrado de verde la mayor parte de las plantas, aunque tienen tonos violetas y rojos y otras cosas, las cortezas de los árboles cafés o algo así grisáceo, ya cuando se seca se ve café. Pues por lo menos en mi escuela los árboles los pintaban de café el tronco, ¿no? Así que podemos ver ese camino que se bifurca delante de nosotros en un desafío donde eventualmente tenemos que tomar temas como este, abordar temas de eventos que son actuales y que más que actuales son demandantes y que los tenemos que ver a la luz de nuestra fe por en medio de la rejilla de nuestra fe y no al revés. Los eventos no deben medir nuestra fe es la que mide los eventos. ¿Y qué más de una pandemia? Ni siquiera nacional, es mundial el asunto. Y más de año y medio, va prácticamente para 2 años, donde algunos países han tenido 1, 3, 4, 5, 6 olas, donde está hablando de una triple vacuna ya, porque las mutaciones y los virus y las cepas y todo esto, y entonces es, creo, la responsabilidad de cada pastor y la responsabilidad de nosotros, los que seguimos a Jesús, mirar nuestro mundo y mirar estos fenómenos a través de la red de nuestra fe, a través de la rejilla, si lo quiere decir así, de nuestra fe, donde la cultura y las escrituras se cruzan. Ahí nosotros tenemos algo para mirar, para ver, algo para decir. Así que como Pedro el apóstol dijera, si no conocen a Pedro, pues fue uno de los apóstoles y que conoció a Jesús, por supuesto, para poder ser apóstol personalmente y llamado por él. Él dijo que los creyentes, los cristianos, los que seguimos a Jesús, si no te consideras tú un creyente en Cristo Jesús, de cualquier manera eres bienvenido, pero esto para los cristianos, dijo Pedro, somos una nación dentro de una nación, así que somos extranjeros y peregrinos que vamos de paso y hoy dentro de una crisis como la que tenemos nacional y mundial, tenemos que ver esto como lo que es. Es una gran oportunidad, una inmensa oportunidad como nunca lo hemos tenido para la iglesia. Una oportunidad que a diferencia de las generaciones pasadas de cristianos que veían su fe a través de la política y no al revés, la fe debería de medir todas las cosas y no la política medir las cosas o la cultura medir las cosas. Es nuestra fe en Jesucristo la que tendría que ver las decisiones que están tomando hoy los que tienen la capacidad de decisión, los que tienen de una nación el nombramiento de primer ministro o presidente o incluso el rey de alguna nación como Inglaterra que todavía tiene su rey y otras también de Europa. Hoy en esta crisis tenemos la oportunidad de ser la generación de seguidores de Jesús, creyentes en Cristo, los discípulos de Jesús, que hacemos las cosas diferente. Por eso debería ser al revés. Nuestra fe debería medir las cosas y no las cosas medir a nuestra fe. Por eso hoy podríamos pensar y exigir, retar, esa sería la palabra, que los cristianos revirtiéramos esto. Hay que revertir lo que está pasando. Si no se ha vacunado, por favor, vacúnese. Realmente lo que está sucediendo no se ha mitigado y aplastado. Si podemos decirlo, quisiéramos aplastarlo, la verdad, por muchos de nuestras opiniones, y puede diferir de mí lo que usted quiera, por muchos de nuestros pensamientos, por lo que nos han dicho y tantos rumores, y lo que se dice y lo que se oye. Siempre ha habido vacunas y por la gracia de Dios la tecnología ha avanzado y ahora el reto fue elaborar una vacuna
en tiempo récord y lo hicieron. Pero esto de la pandemia no se va a mitigar y no se va a acabar, no va a pasar, perdón, de ser epidémico a ser endémico hasta que toda la gente se vacune. Y bueno, ya comienzan las restricciones que también la gente en este mundo anárquico están pidiendo que no sea así, que no nos obliguen, porque tenemos un falso concepto de libertad que más bien se mueve hacia el libertinaje y se ve como desorden. Por eso, cuando te enteras aquí en este mundo de una persona, y déjeme, no sé cuántos de ustedes se han acordado de alguien, o visto a alguien, o escuchado, o sabido de alguien rico, famoso, que de repente anuncia y sale en la tele que está en bancarrota. Y dices, ¿Luis Miguel? Bueno, sí, ya saben, Luis Miguel, el actor famosísimo de allá de México, ¿no? Luis Miguel, estamos en vivo, por eso el perrito, ¿no? Estamos en vivo. Ok, Borre, vámonos para allá, Borre. Adiós, vámonos. Se me fue la onda, ¿eh? Nunca me distraigo con nada, pero ahora sí el Borre me distrajo. Bueno, pues, para que vean que estamos en vivo. Qué bueno. Se enteran de que alguien famoso estaba diciendo, quebró, y dicen, ¿cómo es posible? Luis Miguel, el Sol de México, no tiene nada de dinero, pobrecito. Y luego allí hay conferencias y reuniones de personas famosas para ayudarles. Pero ¿qué tal cuando escuchas que ya no hay más comercial mexicana? Que ahora es la Comer lo que quedó de ella. Y que hay una marca por ahí, que ya estoy haciendo marcas aquí, que creció y que se ha comido todo, porque muchas cosas han cambiado en este mundo a partir no solo de lo macro, sino también lo micro, y no solo ha desaparecido la comercial mexicana y la quedó la Comer, sino que hay gente que se ha quedado sin empleo, que no hay economía, que están enfermos, que incluso han perdido un ser querido, amado, que, bueno, a todos nos duele todo lo que ha pasado en términos de los que la pandemia se ha llevado, creo, en mi opinión, anticipadamente, y luego ver que en estos momentos, a nivel mundial, hay todos los focos centrados en Estados Unidos, porque si la Cámara de Representantes o no, el Congreso, aprueba el endeudamiento de la nación para seguir en este tren vertiginoso de la nación más poderosa del mundo que tiene dinero y dólares para aventar para arriba y que afecta a la economía a nivel mundial y que si no le autorizan ese presupuesto a John Biden, las economías de todos los demás países tiemblan y estamos a la expectativa de que estamos en bancarrota. Esta pandemia ha traído bancarrota moral, espiritual, económica, emocional. Es una bancarrota de todo estilo donde necesitamos retomar el camino. Necesitamos recuperar, si nos permiten también la palabra, el camino. Se acordarán que Saddam Hussein, cuando lo aprendieron, él y su hijo tenían más de 8,000, ¿me escuchó bien? 8,000 millones de dólares. Y luego Muammar Gaddafi tenían cientos de miles de dólares también. Qué cosa, ¿verdad? Pero todo eso en algún momento se esfumó. Porque las hecatombes y los reveses, como el volcán actualmente, que recién en las islas de España hizo erupción y borró ya varias casas y colonias, y se dice allá así, secciones de España de esa isla, así de repente nos cambia toda nuestra realidad. Así que hoy en esta tierra donde Estados Unidos venía siendo la tierra de las oportunidades, hoy es la tierra de los derechos y de las guerras, de las opiniones. Pregúntenle a los millennials, a los centennials, a la generación Z, que tienen su opinión y su visión de la vida muy diferente a la nuestra, la de los adultos, porque les ha tocado vivir otras épocas y tienen que llegar, miren muchachos, tienen que llegar a ser viejos como nosotros para que digan, ya ahora entiendo lo que me decía mi papá y mi mamá, ahora entiendo eso de la pandemia y lo que vivían y lo que me pedían, ahora lo entiendo. Y en ese momento me enojaba, incluso yo pensaba que todo era cuestión de política, economía y teorías conspiracionistas, de los que dicen que todo es una conspiración y que los Illuminati, y que puras barbaridades de ese estilo, que bueno, debe de haber una que otra logia de gente que no está haciendo las cosas bien, pero no todo es eso, muchachos. La vida tiene sus desafíos y sus retos. Y hoy estamos viendo en este macro entorno de la pandemia mundial una gran y tremenda oportunidad de que esta generación de muchachos, seguidores de Jesucristo, de adultos y de todos los que creemos en Cristo, hacer las cosas diferentes. No medir nuestra fe por los eventos, sino que nuestra fe es la que mida los eventos. Por esto sabemos entonces que estas generaciones pasadas han pasado algo muy importante por alto. Y este es el asunto. La raíz de nuestra actual crisis no es las finanzas. La crisis financiera que estamos viviendo a nivel mundial y la crisis sanitaria que estamos viviendo, la base no son las finanzas. Déjeme decirlo así, la raíz de nuestras crisis financieras
no es las finanzas, no es la financiera. La crisis realmente financiera es un síntoma. Y normalmente nosotros nos vamos por los síntomas. Miren, estábamos hablando ahorita con Francis de la oración. Así poquito, fue un flashazo. Y ella me decía, es que los que no oran, pastor, esos cristianos, de verdad es que difícilmente obedecen y se mueven a Dios, a hacer las cosas para Dios. Es un síntoma. El no hacer las cosas, el no tener todo completo integralmente, es parte de un todo. Claro que el que ora, el que busca a Dios, como parte de las responsabilidades básicas cristianas, dicho de otra manera, nuestras disciplinas privadas, personales, como orar, leer la Biblia, servir, ayudar, ofrendar, todo eso hablan de nuestra relación con Dios. Por eso estamos diciendo que es un síntoma, porque de hecho la crisis financiera como síntoma suele ser también el ámbito no solo macro, sino micro de mis decisiones minúsculas, de mis finanzas, de mis compras. Cuando miras a los ricos y a los grandes y empresas que se hundieron en la bancarrota, no fue su mal uso o su falta de entendimiento de cómo usar las finanzas. Llegaron a conquistar las finanzas porque sabían cómo, pero hay otras cosas de fondo, como malas decisiones, como una relación no correcta con Dios, la que contribuyó a todo eso. Pero hay dos cosas que llaman nuestra atención muy rápidamente de las personas. Dos cosas. Número uno, los problemas financieros. ¿Verdad que sí? Número dos, aparte de los problemas financieros, los problemas de salud. ¿Verdad que también? Dos cosas nos llaman la atención. Y tenemos décadas practicando errores y teniendo sistemas de vida viciados y siendo nuestra estructura de vida como antes de la pandemia acomodada y nada nos cambiaba y éramos intocables hasta que vino la enfermedad. Ahí sí cambió nuestro panorama. Hasta que se acabaron las finanzas, ahí sí cambió nuestro panorama. Hasta que no está tan fácil la cuestión del trabajo, incluso la seguridad. Pero dos grandes cosas llaman nuestra atención: el cambio y la pérdida de nuestras finanzas, o el cambio y la pérdida de nuestra salud. Automáticamente ahí Dios tiene nuestra atención, justo como ahora. Porque tenemos una tendencia, mientras estamos cómodos y vamos bollantemente creciendo, a ignorar las señales y los muchachos, perdónenme, a ignorar y hacer caso omiso de las advertencias de las generaciones ya más experimentadas que normalmente nos pueden decir por dónde caminar. Un drogadicto normalmente no pide ayuda hasta que lo ha perdido todo. Si no es que le quitaron el dinero y entonces cuando tocas fondo, entonces pide ayuda. Es exactamente lo que está pasando, porque incluso esa frase la usamos: déjalo que toque fondo, déjalo que sienta lo que es la necesidad. Y entonces quiere levantar la cara, sacar la nariz para tratar de retomar el camino, retomar hacia donde nos dirigíamos, pero mientras estábamos cómodos, pues mientras más comodidad, la verdad es esa, más irresponsabilidad, mientras más bonanza, menos generosidad, porque saben, cuestión de estadísticas, está probado que la gente que tiene más es la que menos da y más pobre es la que más ayuda en términos de cuestiones altruistas y por supuesto que la iglesia, porque hay personas que no dan para nada mientras más tienen porque se les hace mucho lo que tienen que dar y es más, dicen porque yo me lo merezco y me lo he ganado de esa manera, ¿no? En pocas palabras, todo lo que está pasando hoy que estamos hablando de retomar el camino, estamos cosechando lo que hemos sembrado. Hemos venido sembrando por años semillitas de irresponsabilidad, de malas decisiones, de una vida que incluso ha administrado mal la abundancia, ha administrado mal la templanza o el tiempo calmo, el tiempo quieto. Hemos administrado mal y estamos pues, sencillamente cosechando lo que hemos sembrado. Pero nuestros problemas surgen por ese abuso de la prosperidad que hemos tenido. Sí, no importa el contexto que estemos, hemos abusado de la prosperidad. Solamente piense en los últimos 30 años hacia atrás. Estamos en el 2021, así que estamos hablando de 1990 para acá y los muchachos ni siquiera habían nacido algunos aquí, ¿no? Por eso les digo que tendrían que leer un poco de la historia y no desperdiciar la sabiduría que hay en su abuelito, en su abuelita, en su papá, en su mamá. No menospreciarlo porque allí hay la posibilidad de equivocarse menos, muchachos. Y en esos 30 años de allí para acá, cómo han venido cambiando las cosas, que cuando cambió del 90 al 2000, toda la gente decía, se acabó el mundo, se acabó el planeta. No les tocó vivirlo a muchos de ustedes, porque algunos apenas tenían 2 o 3 años. Qué escándalo se armó, qué alboroto se armó, qué supersticiones se levantaron, qué sectas se crearon. Y eso nos tocó vivirlo, no nos tocó vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero sí nos tocó ver, y a mí como pastor me preguntaban un montón, pastor, juntamos latas de atún, de chícharos, se acaba el mundo, pues si quieres cómpralas. Si quieres, guarda tu despensa, pero esto no se acaba hasta que Dios quiera. La prosperidad es una prueba muy difícil de pasar, es una prueba muy difícil de superar.
a nivel personal, a nivel corporativo y claro, a nivel nacional y mundial. Justo el planeta está en una prueba de ese estilo donde la prosperidad fue tocada porque hemos administrado mal la prosperidad. Normalmente nos portamos egoístas y no vemos dónde tenemos que poner el dinero. Y caemos en la trivialidad de cuando vemos a alguien que está necesitado y te comparas, ¿no? Mira, yo todo, y como media hora te dura el asunto de decir, mira todo lo que tengo y esos pobres no tienen nada. A todos nos pasa, ¿eh? De todos niveles. Por eso yo tengo una lista para decirles las principales cosas que su servidor y otros pastores creemos que son las cosas que nos han puesto en este punto decisivo de crisis, donde es la gran oportunidad de retomar el camino como iglesia, como creyentes, como personas, como seres humanos, tú que estás aquí. Número 1, tenemos problemas de disciplina. Cuanto más tienes de algo, menos disciplinado eres para administrarlo y cuidarlo. Tenemos problemas de disciplina. Y esa es la verdad, hemos tenido tantos tiempos de bonanza, los últimos 30 años decía, que cuando vino la pandemia, nadie nos la creíamos. Yo mismo cuando estábamos diciendo marzo del 2000, pues cerramos los servicios por mandato de la autoridad, porque los cristianos obedecemos la autoridad, eso hacemos los cristianos. Y la gente dice, pero ¿cómo, pastor, que no tienen fe? Claro que tengo fe, pero también hay que tener equilibrios. La palabra de Dios está completamente equilibrada. Hay un montón de mandamientos que equilibran todo lo que hagamos. Tenemos que tener una visión periférica de la Biblia y saber caminar por todos esos principios también para tomar decisiones. Así que yo dije, 2, 3 meses. Qué visión tan corta. Conste que estoy hablando de mi visión y de mi discernimiento. Y estaba preocupado. ¿Y qué podría pasar ahorita? Miren lo que estamos haciendo. Los que son iglesias se han reunido en estas reuniones digitales y han aguantado el ritmo y han tenido identidad y se han portado como familia, han estado en su casa, la casa de la iglesia Conexión Vida, sea Querétaro, sea Celaya, sea Puebla, donde esté, y siguen la transmisión porque les importa y está en su corazón. Por eso podemos decir que cuando más tenemos de algo es cuando más nos portamos indisciplinadamente. De verdad que sí, cuando paso por aquí, no lo tengo escrito, me acuerdo de las veces que muchos no fueron al templo, muchos no se reunieron, muchos no llegaron por una carne asada. No llegaron al templo por la carne asada, sino que no llegaron al templo porque se fueron a la carne asada, o que vino la familia, o que se fueron de viaje, o que tenían un evento los chavos, o que tenían que ver una película, o que había un concierto, y todas esas cosas que en algún momento, es que tienes la iglesia y la reunión siempre la tienes ahí. Pero como ahora no la tienes, algunos dicen, ya abran la iglesia, ¿verdad? Y tenemos hoy reuniones con aforo disminuido, controladas por las medidas de sanidad, donde hay que distancia tener, cubrebocas, también lavado de manos y vigilar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuanto más tienes de algo, es cuando menos lo administramos. Así que no podemos decirnos a nosotros mismos no, ¿verdad? Normalmente dígale a la persona promedio que está acostumbrada a tenerlo todo, dígale no, le busca. ¿Por dónde sí? Porque estamos acostumbrados a que todos nos digan sí. A ver, muchachos, honestamente hablando, cuando te dicen que no, ándale mamá, ándale papá, y le busques por aquí, y le busques por allá. Estamos acostumbrados a que siempre nos digan sí. Y la verdad, eso es desorden, porque es a veces no. Y Dios nos ha dicho no. En este momento, no, las cosas no van a ser igual como venían siendo. Pero hoy podemos retomar el camino. Así que cuando pensamos de esta manera, sencillamente echamos mano del dinero futuro y nos endrogamos. Y las tarjetas de crédito siempre a tope. Y justo lo que ganas se va para pagar y pagar y pagar así, completito lo que hemos gastado en ese dinero futuro que el costo del dinero, se llama interés. Y a veces ese interés es muy, muy elevado. Tenemos un problema de pensar solo en nuestros derechos, de disciplina, pero también tenemos un problema de pensar solo en nuestros derechos. ¿No es cierto que estamos mimados? Somos la generación de cristal, los muchachos que andan, todo les duele, nada les gusta, todo es difícil, con poquito se derriten. Pregúntenle a don Chapa cómo llegó a Estados Unidos y cómo le costó granjearse la vida. Pregúntenle a otros y verán, muchachos, que ustedes dicen, es que a ustedes no es nada. No, es que hoy estamos viviendo la generación de cristal y esto es mi opinión, no estoy aquí queriendo hacer debate, sencillamente lo que quiero es hacer conciencia y provocar el pensamiento intencionalizado, como para que nos demos cuenta que sí estamos viviendo mimados. Tenemos un problema de codicia. Fíjese, todo lo que nos llevó a esta crisis mundial, en mi opinión,
problemas de disciplina, abuso de la prosperidad, pensar siempre en nuestros derechos, me lo merezco, merezco la generación mimada, la generación de cristal y además un problema de codicia. La codicia sencillamente es la suposición de que todo lo que tengo es para mí, solo para mí y lo que llegue en el futuro también será para mí, ahora o más tarde. Codicia. Y mientras más quieres, perdón, más tienes, más quieres. Y, por supuesto, cuando seas codicioso y tienes mucho y gastas mucho, no hay lugar para la generosidad. No hay lugar para dar. Porque me ha costado, ¿no? Pero más feo que lo que estoy diciendo ahora, agreguen a esta hecatombe mundial, tenemos problemas de falla nerviosa. Déjenme explicar qué es esto de la falla nerviosa. Muchos de nuestros líderes sencillamente no toman las decisiones que saben que deben tomar porque tienen miedo a las consecuencias, al costo económico, al costo político, al costo de reputación y por eso más bien se esconden detrás de esos supuestos para ser populares. A nadie le gusta tomar las decisiones no populares y que otros tengan la responsabilidad de hacerlo. Vaya, vamos a hablarlo en términos nuestros, ¿no? Por eso muchos papás no corrigen a sus hijos. Por este punto de tenemos problemas de falla nerviosa, porque si le digo a mi hijo algo se va a poner a llorar y a gritar, porque si me siento con los míos me va a dar vergüenza y no me van a ver igual, o sencillamente si le llama la atención y estás cómodo y quieres ver una película y comienza a llorar tu hijo, dice no, mejor no le llamo la atención, mejor otro día. Eso es lo que llamamos problemas de falla nerviosa. No hacer lo que sabe un líder que tiene que hacer y no lo quiere hacer por las consecuencias que va a tener, aunque sabe que es la respuesta y lo correcto para lo que necesita hacer. Ahora, vamos a la mitad y nos perfilamos al final. Pero miren, este texto que está en Mateo, es el capítulo 7 y el versículo 3, y es la respuesta a todo esto que venimos diciendo de manera natural. Está húmedo aquí el ambiente afuera en pleno Texas. Cristo dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Y por qué miras? Cosa natural. Cuando la gente pasa a alguien, pues mira, ¿no? El problema de un hombre es que cuando la mirada regresa, ¿no? Se tienen que disciplinar, varones, nos tenemos que disciplinar para respeto a los demás, porque a veces nada más es mirar por mirar, pero si pasa una muchacha y es guapa, porque hay muchachas guapas, ¿verdad? Y hay muchachas normales, pero las guapas que llaman estrepitosamente la atención, pasa y pues la ves. Pero que la sigas o que regrese 2 veces la mirada, pregúntale a tu esposa qué piensa del asunto. Es ahí el problema, ¿verdad? ¿Por qué miras? Pero aquí no la muchacha. La paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo. Miren, aquí vamos a pensar que alguien tiene una respuesta, ¿no? Y alguno, el primero dirá, porque su pecado es mucho más evidente que el mío. Es más escandaloso, es más visible. Es que él es adúltero y no se nota hasta que lo cachan, pero el que se divorció se ve que se divorció, dirán algunos, ¿no? O algunos roban, pero poquito. Hasta algunos dijo por ahí así, yo robo, pero poquito. Pero algunos han robado tanto que se nota un montón. Entonces nuestras miradas están en la vista, más bien nuestra vista está en aquella persona cuyos pecados son más obvios, pero otros también que se sienten o nos llegamos a sentir superiores es que yo no tengo paja. Yo estoy limpio, yo no tengo nada. Ese es nuestro punto de vista, pero Cristo dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio hijo? Pero sigue diciendo, ¿o cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Es decir, todos tienen pajas. Todos, perdón, déjeme detenerme, todos tenemos pajas. Todos tenemos algo que está mal en nosotros. Todos estamos de alguna manera equivocados o estamos en lo correcto todo el tiempo todos nosotros, o lo sabemos todo, ¿no? Si hay que recuperar, retomar el camino, si vamos a retomar todo lo que hoy tenemos por delante, aquí está el inicio de recuperar y retomar el camino, el reconocimiento de la necesidad de un cambio donde el enfoque no debe estar concentrado en otros, el enfoque debe estar concentrado en nosotros. Jesús no está diciendo que no tengamos que darnos cuentas los unos a los otros. De hecho, eso debemos hacer. Eventualmente tenemos que rendir cuentas y hacernos una calibración de que otro sepa a dónde vamos, qué estamos haciendo, cuáles son las cuentas, que se haga no un plebiscito, pero que sí un balance de la economía y tener los libros y los registros y el pago de impuestos y que vayas a tu escuela y tengas el récord allí, que te titules, que saques la licencia, que tengas tu cédula, que todo, normalmente tenemos que hacer eso.
por orden y por beneficio. Pero Jesús no está diciendo que eso ya no se debe de hacer, donde nos demos cuenta los unos a los otros y nos rindamos explicaciones de lo que hacemos. De eso no está hablando, pero sí está hablando del enfoque en donde estamos viendo solamente a otros y en donde también nosotros tenemos cosas que arreglar. Y conste que yo nomás estoy leyendo, porque lo que sigue ahorita es duro y es de parte de Jesús. Miren, hipócrita. Bueno, ahí está, ahí dice así, capítulo 7, versículo 5, la primera palabra, hipócrita. Yo también entro dentro de esos que pueden llegar a ser hipócritas. Juzgar a los demás y no mirarse al espejo, eso es ser hipócrita. Estar viendo enfocadamente hacia otros y todos sus defectos y no ver los nuestros, eso es ser hipócrita. Por eso tendríamos que necesariamente el ver y estar pensando en otros nos tendría que llevar a nosotros al espejo y vernos concienzuda y críticamente y revisarnos, como la Biblia misma es como un espejo para que veamos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal antes de estar juzgando a los demás. Pero miren, si queremos retomar y recuperar el camino, esta es la recomendación de Jesús. Después de ubicarnos y decirnos cuál es la condición de todos nosotros, hipócrita, saca primero. Es decir, quieres recuperar tu casa primero, quieres recuperar tu economía primero, quieres regresar a la escuela primero, quieres que la iglesia vuelva a ser la iglesia, pero primero, detente en esto, quieres que tu familia vuelva a ser como antes, primero, quieres que tu matrimonio se lleve bien, primero, saca la viga de tu propio ojo, primero, antes que salir a la calle, antes que estar buscando trabajo, antes que hacer negocios, antes que sentarte, primero hay que revisar nuestra propia vida y entonces podemos comenzar a recuperar, a retomar el camino. Miren, es como decir esto que está aquí en la pantalla. Cuando algo sobre ti me molesta, que siempre va a haber algo que nos moleste porque somos diferentes, necesito mirarme detenidamente, mirarme antes de molestarte o antes de enfrentarte o antes de recalcarte. Antes de eso, necesito verme al espejo. Ahora, Jesús lo que está haciendo aquí es completar la manera en la que podemos retomar el camino. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. Aquí hay un propósito, de hecho lo podemos ver como una promesa cuando nosotros que queremos ver hacia otros lados y hablar de lo que otros tienen como paja y que nos convierte en hipócritas según lo que estamos leyendo, Jesús nos recomienda y nos da una promesa. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, y ponemos a arreglar, y solo entonces veremos claramente, verás bien. Y esa mirada larga y crítica, concienzuda de nosotros delante de un espejo es la que nos permite anteponer nuestra fe a la política, nuestra fe a las decisiones y situación de la nación, nuestra fe a la economía, nuestra fe al ambiente social. Es nuestra fe la que comienza en ese mirar concienzudo y analizar nuestra vida, comienza a medir todo lo que estamos haciendo. Así que si la iglesia hiciera bien esto, comenzando por nosotros, que si bien no estamos en países llenos de cristianos, pero que si la iglesia, los cristianos, los seguidores de Jesús, que estás invitado a poner tu fe igual en Jesús y convertirte en un seguidor de Cristo, si hiciéramos algo, habría un cambio fenomenal en cada uno de nosotros, en la iglesia. ¿Y con qué propósito? ¿Cuál es el propósito que quiere hacer Dios todo esto? Miren, todavía el versículo no termina. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una vez que has sacado lo que tú tienes y que por cierto aquí es desproporcional, una vez que has quitado la viga, puedes ver la paja. Tiene sentido, claro, es una figura literaria, es una hipérbole, una exageración, no es una viga literal, pero es mayúsculo, es mayor el problema que nosotros tenemos en comparación a lo que los nuestros pudieran llegar a tener. Así que para quitar la paja del ojo de nuestros hermanos, de nuestros amigos, porque sí hay algo para hacer, porque sí tienen algo para... Hay que tener claridad de visión, porque si dos personas que no tienen una visión correcta intentan aliviar su ojo, si fuera una paja, terminarán sacándose los ojos o pinchando el ojo o punchando el ojo, como le quiera decir, de picarlo, ¿verdad? Eso es lo que hará con el ojo, lo picará el ojo, porque los dos no ven bien. Así que aquí está el camino hacia la recuperación. Aquí está cómo retomar el camino que comienza con nosotros, no con ellos. Que comienza contigo,
no conmigo, que comienza conmigo, no contigo, que el juicio debe comenzar por la casa, tiene que cambiar la actitud, tiene que venir la fe, tiene que haber toma de decisiones. Antes de asomarse a la calle, tenemos que ser de las personas maduras y orientadas a encontrar soluciones y en vez de estar haciendo quejas y culpar a los demás, porque una persona madura está orientada a encontrar, repito, soluciones en algo y algo que puedan hacer. En cambio, las personas inmaduras, las personas consentidas, las personas mimadas, las personas que piensan que se lo merecen todo, las que lanzan reclamos una y otra vez, que creen, entre comillas, que son merecedoras de todo, siempre buscan a alguien quien culpar. ¿Se da cuenta cómo se aplican estos principios? Entonces, el camino hacia la recuperación comienza con nosotros y no con ellos. Así que para que la iglesia vea claramente, para señalar el camino a seguir, debemos quitar la paja de nuestros propios ojos. Y tengo una lista al final de recomendaciones, de sugerencias, donde la puedes tirar a la basura si quieres, donde puedes decidir seguir otros 30 años igual como lo veníamos haciendo, hasta la próxima pandemia, hasta el próximo volcán, hasta el próximo terremoto, hasta el próximo revés económico, hasta la próxima vez que veas a alguien, miserable, tirado en la banqueta, que no tiene ni qué comer, ni qué taparse, y digas, pobrecito, hasta la próxima vez donde vengan esos 30 segundos de un espasmo de conciencia real, donde digas, deberíamos cambiar. La iglesia, para que vea claramente, para poder señalar el camino, tenemos que quitar la paja de nuestro ojo. La recuperación entonces debe comenzar con nosotros, la nación, dentro de la nación. No me refiero a problemas políticos. Todos los creyentes en Cristo Jesús conformamos una nación dentro de la nación en la que estemos, la que sea México, Estados Unidos, Canadá, si es El Salvador, si es Centroamérica, si es Bogotá, Colombia, por supuesto, si es Ecuador, Quito, donde sea, la nación dentro de la nación. Debemos recuperarnos. Así que el grupo que no ve, como ve el que sigue a Cristo, es el que tiene problemas. El grupo que no ve, como ve el que no sigue a Cristo, es el que tiene problemas. Porque nosotros debemos ser el grupo que ve, como quien sigue a Jesús. Y nuestra óptica de la vida es completamente distinta. Porque si alguno está pensando en tomar piedras ahorita para apedrearme, pues para empezar estoy lejos, no me pueden apedrear, ¿no? Tendrían que venir aquí a la casa de Francis y no les voy a dar la dirección aquí en pleno Texas, ¿no? Pero por lo que estoy diciendo, igual no les... Pero acuérdense de todos los grupos, ¿no? Que era la costumbre de los judíos. Es más, si fuéramos radicales y regresáramos al Antiguo Testamento, algunos de ustedes ya saben, no pueden apedrear a sus hijos, pero la verdad es que lo han considerado. Les gustaría apedrear a alguno de sus hijos, ¿no? Porque la verdad es que algunos chavos se pasan, pero la verdad es que se pasan de listos. Pero respiren, porque no estamos en ese estilo de vida cristiana y espiritual. El Antiguo Testamento ya quedó atrás y ahora estamos leyendo el Nuevo Testamento para arrancar de la Biblia, permítame la expresión, principios que nos hagan ver como Jesús vio. Y si alguno quisiera escuchar lo que Jesús tiene para decir hoy para retomar el camino, es este. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Saca primero tu viga para que puedas ver bien y después saques la paja del ojo de tu hermano. El grupo que pone las cosas aún en contexto más grande que esta sola vida somos los que seguimos a Jesús. Nosotros los que tenemos una vida pues de una visión diferente, se supone. Es el grupo que sigue a Jesús, que cree en Jesús, que Jesús es su Señor, que no nada más es de labios para afuera, porque la verdad es que nos podemos denominar cristianos, pero pues nuestra fe se mide de acuerdo a nuestros hechos. Así se mide nuestra fe, qué es lo que estamos haciendo. Pero miren, aquí tengo la lista y la lista no se las quiero predicar, simplemente quiero preguntarles y decirles para que reflexionemos todos nosotros, ¿no? ¿Eres disciplinado con tus finanzas? Podría ser una paja, ¿no? Podría ser una viga si estás súper endeudado, no solamente una paja. O ya estás haciendo planes para comprar algo que ni puedes pagar. Y a ver cómo le hago, pero lo saco adelante, ¿no? Así somos los mexicanos. Hace rato también don Chapa me estaba diciendo que en México, decían por acá, pues todo lo matan los mexicanos, ¿verdad? Zorrillos, mátalos, borregos, mátalos, todo, cómetelo. Y ya acabamos con todo. Pero hay vedas para conservar especies, para que se reproduzcan y nos den manutención. Eso es sabiduría, no es acabar y acabar con las cosas. Y es incluso vivir los momentos, como justo esta pandemia nos marcó un periodo obligado de cambios
en nuestra vida. ¿Tu estilo de vida entonces está equiparado con tus ingresos o tu estilo de vida está por encima de nuestros ingresos? Y entonces, ¿eres codicioso? Estoy preguntando, es la lista. Y difícil la lista, ¿no? O asumes que todo lo que tienes es para ti, para consumir y nada más para los tuyos. Y por supuesto, si eres codicioso, has consumido tanto en ti que no hay espacio para la generosidad. No hay para dar, no hay para ayudar a la iglesia, no hay para hacer la obra de Dios, no hay para ayudar a una persona vecina o amiga o familiar. No hay. ¿Pagas tus impuestos? Son pajas, son vigas. O simplemente estás dado de baja y pudieras trabajar porque tienes una incapacidad que no te mereces. Híjole, tantas cosas que podemos hacer. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de suplir con nuestros hijos, pero yo lo voy a poner más difícil, ¿no? Porque hoy hay familias por extensión. No estoy diciendo que esté bien o que estoy mal, no estoy aquí para calificar ni dar mi opinión de eso, pero hay gente que se ha divorciado y se ha vuelto a casar y tienen hijos abandonados por todas partes y entonces hay una irresponsabilidad completa donde esta persona en una nueva relación, en una relación anterior, donde hay hijos que mantener, que suplir, que asegurar, que darles, no está haciendo lo debido. ¿Por qué razón? Porque tiene una paja o tiene una viga en su ojo y tienes una capacidad de trabajar y no lo haces. Esa es otra paja. Cuando tienes elementos para sacar adelante, para contribuir, para fortalecer. Miren, déjenme acarrear agua para mi molino. Ese es mi molino, tú tendrás el tuyo, ¿no? Cuando podríamos hacer tanto más en la iglesia si tan solo tú participaras y lo hicieras de manera consistente. No cuando te da así el flashazo en el corazón, consistente. Y que entonces sí la iglesia pudiera proyectar un techo financiero y decir, lo vamos a hacer así, así, así y así, porque contamos con la fidelidad de él, de ella, de ellos, y están haciendo la familia. Eso sería retomar el camino. Pero cuando hay una cultura donde tenemos envidia o codicia o que me lo merezco todo, eso ha hecho que perdamos el camino y justo estamos en medio de una pandemia que pensamos que ya salimos, pero que va a permanecer mínimo 3 años más hasta que los que no se han vacunado se vacunen. Bueno, yo no quiero, pero o se mueran los que no se van a vacunar, se mueran. Eso es lo que va a suceder. Son pajas que pudieran estar allí como para decir nosotros estamos para retomar y recuperar el camino, para que el enfoque no sea hacia afuera, sino el enfoque sea hacia nosotros, para que no estemos viendo las cosas que tienen los demás, sino qué es lo que tenemos que hacer nosotros y que todo comience como debe de ser por nuestra propia casa. Así que este país, aunque no es cristiano por completo, ¿te imaginas todo lo que pasaría si tan solo los cristianos, los que confiamos en Jesús, los que somos discípulos de Cristo, quitáramos nuestras pajas y troncos de nuestros ojos y viéramos claramente para ver una toma de decisiones necesaria e hiciéramos lo conducente y luego habiendo cambiado nosotros, entonces sí, ayudar a los demás y proponer una vida diferente de influencia para que esta verdad que sigue diciendo Jesús allí en Mateo, ahora el versículo 7 del capítulo 7 diga, pedid y se os dará. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero primero, acuérdate, primero saca la viga de tu ojo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y podemos entonces retomar, recuperar, reponer el camino, caminar, ver a uno y otro lado, verde, 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 y un horizonte desafiante que podremos caminar por fe, que no estará jamás otra vez conciliado, sometido, disminuido, a razón de lo que esté pasando, sea una pandemia, sea una economía quebrada, lo que esté pasando, o una propia enfermedad disminuida, la tuya, una salud disminuida, que estés enfermo, será la fe en Jesús. Es decir, saco mi paja, saco mi viga, veo claramente y ahora puedo tomar decisiones como las que ya he señalado y otras. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El camino hacia la recuperación comienza con nosotros, no con él, no con ella, no con ellos, comienza conmigo, comienza contigo. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que seamos de las personas maduras y orientadas a encontrar soluciones y buscando siempre algo para hacer? Por ejemplo, ser mentor, ser voluntario, ser servicial en la iglesia. Necesitamos recuperar, retomar el camino. Padre, en el nombre de Cristo te ruego por todos los que están aquí reunidos en esta transmisión, por todos los que estamos presentes aquí en la casa de Francis,
y que tu gracia nos permita retomar el camino de los próximos domingos, que estaremos hablando de más detalles de cómo tú quieres que veamos esta situación actual y que estemos listos para tomar nuestras propias decisiones antes que esperar que a lo lejos, que a la distancia otros las tomen por nosotros. Te rogamos una bendición especial por los que por primera vez están aquí con nosotros en esta reunión digital. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga. Vamos, todavía no terminamos, ¿eh? Vienen los anuncios.